Podemos Asturias. Sí, voy a pasar a hacer la ceja de mi posición. Durante muchos años pensábamos que la hucha de Cajastur que nos regalaban de pequeños había que llenarla de monedas y no veíamos que estaba ya repleta de la confianza que habían depositado nuestros mayores en el progreso de un país. Mi abuelo era jubilado de Hidrocantábrico y acudía cada mes a retirar el dinero de la pensión que se había ganado dejándose la salud reparando hornos en aquella fábrica. Mi padre, emigrante de Castilla, había salido adelante no solamente con su esfuerzo, sino con los créditos dados por esa entidad, Cajastur, que nada tienen que ver con la usura que viven hoy en día los pequeños empresarios en nuestra tierra. Tener ahorros en Cajastur significaba que a alguien le importabas. Los bancos sabíamos que era un negocio, pero pensábamos que Cajastur era otra cosa. Había más sucursales de Cajastur en nuestra tierra que ambulatorios, sobre todo en un momento en el que el estado del bienestar comenzaba a balbucear. La gente tenía expectativas en aquellos años de que las cosas iban a ir a mejor y los ahorros y la confianza en Cajastur eran expresión de eso. Como antes decía, entre 2000 y 2010, las entidades que dieron lugar a Liberbank expresaron beneficios. El propio Liberbank en 2011 arrojó un balance positivo, pero en 2012 aportó pérdidas que sumaban 1.834 millones. Alguien había mentido en sus cuentas y sigue sin estar claro. En aquel momento estaban en el Consejo de Administración supuestos representantes institucionales que cobraban dientas considerables y no seguramente por lo mucho que sabían de economía y por las aportaciones que podían hacer a la gestión de Cajastur, más bien por lo bien que sabían cerrar la boca ante las políticas que se estaban aplicando. Santiago Argüelles cobraba en 2012, según el balance de Cajastur, 87.000 euros. Iglesias Caunedo, 90.000. Luis Garicano, el gurú de la economía liberal que abogaba por la profesionalización de las cajas de ahorros, se embolsaba nada menos que 120.000 euros. Usted, según aquellos datos, 1.000 euros al día. En su entidad estaban personajes, como antes decíamos, como Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, 7.000 euros mensuales entre 2011 y 2013, repetimos, sin que figurase en ningún sitio ningún contrato. Señor Menéndez, no ha sido fácil sentarle en el banquillo de la democracia, aunque solo sea por unos minutos. Alguien que gana sus emolumentos, estamos convencidos de que está muy bien rodeado. Solo así se puede explicar que haya llegado y se haya mantenido en la dirección de Cajastur durante tantos años. Me recuerda a los testigos del Comité de Investigación de Actividades Antiamericanas, aquellos que se acogían a la quinta enmienda y no declaraban nada. Lo que pasa que al revés, porque aquellos que no hablaban en aquel momento lo hacían para no tener que vulnerar los derechos ni las libertades de nadie. Lo hacían porque eran valientes y se enfrentaban a quienes querían recortar los derechos y libertades. Usted más bien parece que lo hace para protegerse, para no violentar la omertad. Usted fue aupado, insisto, a la presidencia de Cajastur y ahora se presenta como un verso libre que ha llegado por méritos propios y que apenas si tiene que dar cuentas en esta Cámara que le ha mantenido tantos años en ese puesto. Esa Cámara que ha reformado las veces que hizo falta los estatutos de Cajastur para que pudiese repetir, a pesar de que el máximo tiempo previsto era de 2 mandatos de 4 años. Sin capital propio y sin pasar por las urnas, usted participó de la política asturiana a través de las participaciones que tenía su entidad en empresas tan importantes como Telecable, GAM, la constructora San José, que fue la adjudicataria también de Luca, Enagas, que gestionaría la regasificadora. En más de 20 años no ha rendido cuenta en este Parlamento, a pesar de que ha desmantelado una entidad que no tenía accionistas. Esto no era un banco, era la caja de todos y de todas que tenía que dirigir los beneficios, devolvérselos a la sociedad, que tanto le costaba generarlos. Amplió el número de integrantes del Consejo de Administración, de la Asamblea, a pesar de que usted fue fichado con un perfil profesional técnico, de aquellos que decían que había que separar la gestión de las cajas de los intereses partidarios. Sin contrapeso político alguno, aplicó una política de expansión, apertura de sucursales, que supuso un tremendo lastre para la economía de Cajastur.
A estas alturas seguimos sin saber exactamente cuál es ese patrimonio y qué parte acabó en los activos de la Sareb, aquellos activos tóxicos que pagamos todos de nuestro bolsillo. Recordábamos durante esta comparecencia el abandono de la política y el tejido económico. El abandono del centro Soft Computing simplemente es el último paso después de la venta de Hidrocantábrico a la portuguesa EDP y del abandono de Telecable en manos del fondo de inversión Carlyle. Recordamos su participación en operaciones urbanísticas, operaciones como la del Atalá, ese rescate, esa dación en pago, anticipo de lo que sería la dación en pago para ricos, y usted fue, como presidente del Iberbank, de Cajastur en aquel momento, punta de lanza de las privatizaciones a nivel de España. En el 99 usted crea Liberta, que será el primer banco en adquirir una caja de ahorros, Caja Castilla-La Mancha. Un saco sin fondo, resultado de la mala gestión de Hernández Moltó del PSOE y, por supuesto, de la falta de supervisión del Banco de España y del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Ni la Caixa ni la Cucha quisieron saber nada de esta entidad que acabó siendo incorporada a Cajastur con el coste económico que esto supuso. Este fue el primer paso de una operación que tenía por objetivo, desde nuestro punto de vista, reagrupar las cajas de las comunidades autonómicas en las cuales gobernaba el PSOE, de la misma manera que Rodrigo Rato pilotaba el proceso de unificación de las cajas en las cuales estaba presente el Partido Popular, en las comunidades en las cuales gobernaba el Partido Popular. El estallido de la burbuja inmobiliaria puso sobre la mesa los límites de esta gestión, pero desgraciadamente la intervención del FROP no puso fin, sino que continuó con la estafa que estábamos sufriendo. Aquellos 124 millones de euros inyectados de capital público solo fueron la justificación para aplicar medidas contra los ahorradores, que fueron convertidos y reducidos a meros consumidores de productos tóxicos. No fueron informados cuando acudían a las sucursales, cuando lo único que pedían era un producto de interés fijo y lo que se les daban eran aquellos productos que ni siquiera los brokers querían ya gestionar. Impusieron condiciones leoninas a las personas con hipotecas y mantuvieron durante años el fraude de las cláusulas suelo. Aplicó un eure fraudulento contra los trabajadores y precarizó su situación, aprovechando precisamente la excusa de esa intervención del FROP. Cierre de oficinas, abandono del mundo rural, menos prestación de servicios. Los clientes han sufrido una tras otra vueltas de tuerca pagando comisiones que otras entidades ofrecían los mismos servicios de manera gratuita. Liquidación de la obra social y cultural. Nos dice en esta comparecencia que los centros de pensionistas tenían un coste demasiado elevado. No lo tenían las dietas que cobran los integrantes del Consejo de Administración. Repito, 2.500 euros por acudir a una reunión del Consejo de Administración. Como todos ofrezcan tanta información como usted en esta comparecencia, no me explico de dónde sale el dinero para pagarles a ustedes. Y, desde luego, cerraron centros culturales rechazando el patrimonio moral de sus antecesores. Centros culturales donde se realizaban actividades para niños, pero también para mayores, salas de exposiciones donde se celebraban ciclos de cine, ciclos de teatro. Fueron sustituidas por operaciones de marketing subcontratadas a empresas privadas. Cada una de estas historias tuvo nombre y apellidos, tuvo un impacto sobre personas concretas. Durante las protestas que protagonizamos contra el fraude de la deuda subordinada, nos encontramos historias como las de Daniel, un trabajador de su entidad que sintió la vergüenza de haber comprado productos tóxicos y habérselos vendido a sus propios familiares. No sabía cómo levantarse cada día y explicarles que había confiado ciegamente en su entidad bancaria en la que llevaba más de 20 años trabajando y en la que tantos habían depositado toda su trayectoria profesional. Encontramos las historias de Carmen, que tenía un familiar que había fallecido fruto de la angustia que vivió en aquellos meses por no saber qué había pasado con los ahorros que había guardado para los momentos más duros de la crisis. O la pobre Lola, que decía no saber qué hacer cuando se encontraba intentando ayudar a su hijo a pagar unos estudios en una universidad que expulsa por su régimen de permanencia a 1.300 estudiantes, muchos de ellos que tienen dificultades para compatibilizar el trabajo y los estudios. Nos encontramos con personas como Manuel, un trabajador del sector de la construcción que sufría taquicardias y que venía a las concentraciones no porque pensasen que servían para algo, sino porque a él le servía haber comprendido que el fraude había sido un engaño generalizado, que no era que él fuese muy tonto y muy bruto, que por los años de analfabetismo no había sabido leer la letra pequeña que apenas podía ver.
se dio cuenta de que había sido un engaño como lo habían sido las hipotecas. Y siempre decía que por lo menos aquellas concentraciones le servían para haber prolongado su esperanza de vida. Luis nunca recibió el crédito para la librería y tampoco podía echar mano de los ahorros de su mujer porque habían sido secuestrados por aquel fraude. Desde luego que su historia personal daba para un libro. Y al principio Cajastur trató a todas esas personas, trabajadores, ahorradores, víctimas de las hipotecas, con el desprecio de la nobleza del XIX, el siglo en el cual surgieron los Montes Piedad, del cual se originaría Cajastur. Así nos trataba al principio, porque claro, ¿qué podía hacer la gente normal? Nada, según nos decía el portavoz del Partido Socialista, aún en esta Cámara. No se podía hacer nada. Muchas veces teníamos que sufrir la culpa y, como mucho, en el mejor de los casos, llevar ante los tribunales uno por uno nuestra situación. Pero dijimos que no y pusimos los pies en la calle. Ustedes viajaban en coches de lujo y pisaban alfombras rojas cada vez que entraban a Reconquista. Nosotros no pudimos utilizar siquiera los salones de Cajastur, entidad de la cual nos habíamos hecho accionistas de forma forzosa, nosotros o nuestros familiares. Y los trabajadores habían sufrido durante años las presiones. Y llegó el momento de rendir cuentas. Este es el momento de rendir cuentas. Primero la gente acudía a edificios recuperados como La Madreña para enterarse de cómo les habían robado en entidades bien iluminadas. Gente con maletín, gomina y una buena pluma que les engañaba en muchas ocasiones sin saberlo. La última vez que nos vimos la advertí y le digo textualmente. Señor León, la flexibilidad. Voy terminando. Excede largamente. Voy terminando. Aprovecho, dos líneas más. Aprovecho para decirle a usted y a aquel Consejo de Administración, les decía, quédense con mi nombre, me llamo Emilio León, ustedes han robado a mis padres, quédense con mi nombre como se quedaron con sus ahorros. Ahora añado una pregunta que me quedó en el tintero en esta comparecencia. ¿Cómo se imagina el futuro, señor Menéndez? ¿Se imagina usted como el señor Rubio, como el señor Madoff o como el señor Rato? Solo tiene un camino, dimitir. No ha dado explicaciones en absoluto como portavoz de una fundación en la cual usted actúa como representante de esta Cámara. No le queda otro camino. Vamos a intentar conseguir que usted dimita y que se rindan cuentas sobre la situación vivida durante más de 20 años en Asturias.